Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. Qué gusto nuevamente estar aquí en Alhambra, California, Los Ángeles, a través de Olan 7, para llevar la palabra de Dios. Qué bendición, amigo hermano. Es una bendición que el Señor ha provisto para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga, el Señor te ayude y el Señor nos dé la bendición que hemos venido a buscar. En esta tarde estamos listos para tener la palabra de Dios. Estamos listos para presentar su palabra, sabiendo que su palabra nunca vuelve vacía, dice la palabra. Agradecemos a Dios porque nos da la oportunidad cada día de conocerle a través de la Biblia. Así que en esta tarde te invito para que uses tu Biblia. Busca tu Biblia, lee los versículos que vamos a leer, porque verdaderamente es importante para cada uno de nosotros que podamos decir, así dice la Biblia. Así que vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra y que bendiga nuestras mentes. Si hay alguien que está agobiado, afligido, triste, con alguna enfermedad o algún problema, alguna necesidad, vamos a pedirle al Señor en este momento que sea propicio a esa necesidad. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta tarde. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos vas a dar nuevamente de escuchar tu voz a través de la Biblia. Bendice a cada hermano, a cada familia que se da cita para escuchar estos mensajes. Señor, tú conoces los corazones, conoces cada mente, conoces esa necesidad que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Oh Padre, yo te pongo en tus manos cada necesidad, cada aflicción, cada tristeza, cada dolor que hay en el corazón humano. Padre Santo, no somos dignos de venir delante de ti a pedirte, pero creemos que tu palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Por eso confiadamente venimos al trono de la gracia. Gracias por contestarnos y gracias por estar con nosotros en esta tarde. Que tu Espíritu Santo pueda ser el que hable a través de mí. Y que el Espíritu Santo que inspiró tu palabra pueda grabar el estudio de esta tarde en nuestras mentes y en nuestros corazones. Lo pedimos todo, no porque lo merezcamos, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén, amén. Así es, amigo hermano, qué gozo, qué alegría nuevamente de estar juntos aquí de Alhambra, California. Es una bendición que el Señor ha provisto para cada uno de nosotros. Así que estamos listos para presentar la palabra de Dios. Y el tema de esta tarde, el verdadero cristiano. Dice, el deber del cristiano es presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. El tema de esta tarde es un tema verdaderamente muy lindo, muy edificante para cada uno de nosotros.
porque en la realidad eso es lo que el pueblo de Dios tiene que estar haciendo hoy en este momento. Presentándose en un cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad que no podemos negar. La pregunta sería, ¿pero lo estamos haciendo? Esa sería la pregunta. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos viviendo, de qué manera estamos viviendo en este momento. Así que yo quiero decirte que, animarte, que si no hemos empezado, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy el Señor aceptará esa ofrenda en sacrificio viva, santa, para la honra y la gloria de Dios. Así que vamos a ir allí a Romanos capítulo 12 y verso 1 y 2. El tema es muy lindo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué pedido? ¿Qué pedido el que hace el apóstol Pablo? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es qué? Vuestro culto racional. Amigo hermano, al meditar en este tema, me preguntaba diciendo, déjame el versículo 1 ahí, por favor. Me preguntaba diciendo, ¿y qué es presentar el cuerpo en sacrificio? ¿Qué sería para ti, amigo hermano? ¿Qué sería para ti en este momento que alguien te dijera, presenta tu cuerpo vivo, santo, en sacrificio? ¿Qué sería? ¿Sabes? Es interesante, porque hay muchas ideas. Por ejemplo, dice sacrificio total, mortificación del cuerpo, privaciones voluntarias de placeres ilícitas, las humillaciones, el sacrificio nos ayuda, dice, el sacrificio nos ayuda a crecer en humildad y vivir la humildad. Eso es. Dice, el sacrificio nos ayuda a creer en humildad y vivir la humildad. El sacrificio es un entrenamiento para vencer la tentación. ¿Qué te parece? ¿Crees tú eso? El sacrificio es un entrenamiento para vencer la tentación. Luego sigue diciendo, una de las principales de nuestra caída es falta de dominio propio. ¿Qué dice? ¿Por qué dice que fue nuestra caída? Falta de dominio propio. Una persona acostumbrada a hacer siempre lo que le apetece no puede vencer el mal,
Puede ser un placer. Cada batalla que vencemos nos asegura más, nos hace más fuertes. ¿Qué crees tú? ¿Crees que es cierto eso? El sacrificio es la mortificación del deseo, mi amigo, mi hermano. Es que es verdad que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio. Yo creo, y tengo una definición acá, ofrendarme como holocausto, ese es un sacrificio. Ofrendarme como holocausto, morir al yo y al mundo. Renunciar a mi voluntad. Aborrecer el pecado. Hay muchas cosas que nos dicen que es ofrecerse en sacrificio. Todas estas cosas que están aquí escritas, todo lo que hemos hablado, da con todo un sacrificio. Porque se trata de mortificar, de sacrificar este yo perverso. Por eso Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Solamente cuando yo decido en mi corazón presentarme a Dios, verdaderamente a hacer su voluntad, desistir de mí misma, entender la realidad de la vida. El sacrificio es vivo, es santo, es agradable a Dios. Y ahí encierra todo lo que este yo pide. Por eso dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder entender, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso quiere decir que cuando es mi voluntad, yo no voy a entender nada de la voluntad de Dios. ¿Sabes? Y esa es la verdad. Quisiera comentarios en estos versículos, porque es importantísimo lo que dice la inspiración divina acerca de Romanos 12, del 1 al 2. Es importante que cada uno de nosotros entendamos qué es presentarse como sacrificio delante de Dios. Cuando Pablo escribió, y el Dios de paz os santifique en todo, no exhortó a sus hermanos a proponerse una norma que les fuese imposible alcanzar. No oró porque ellos obtuvieran bendiciones que no fuera la voluntad de Dios conceder. Él sabía que todos los que deseen estar listos para encontrar a Cristo en paz deben poseer un carácter puro, santo.
¿Qué dice? ¿Qué debemos poseer para encontrarnos con Cristo? Debemos, dice, Él sabía que todos los que deseen estar listos para encontrar a Cristo en paz deben poseer un carácter puro y santo. Y luego allí nos trae estos versículos, los cuales los vamos a leer. El verdadero principio cristiano no se detiene a pesar de las consecuencias. No pregunta qué pensará la gente de mí si hago esto. Interesante este pensamiento, fíjate, porque a veces decimos, ay no, pero ¿qué va a decir la gente? Es que ya me volví loca. La gente, ¿qué va a decir? Que ahora me volví muy aquí. Dice, el verdadero principio cristiano no se detiene a pensar las consecuencias, no pregunta qué pensará la gente de mí si hago esto, o cómo afectará esto mis perspectivas mundanas si lo hago. Con el más intenso anhelo, los hijos de Dios desean saber lo que el Señor quiere que hagan para que sus obras lo glorifiquen. ¿Qué dice? Fíjate, dice, con el más intenso anhelo, los hijos de Dios desean saber lo que el Señor quiere que hagan. Amigo hermano, eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Dice, que hagan, dice, para que sus obras lo glorifiquen. O sea, aquí lo único que importa es glorificar el nombre de Dios. Dios ha hecho amplia provisión para que los corazones y las vidas de todos sus seguidores puedan ser dominados por su divina gracia. Qué lindo, ¿no? Dice, Dios ha hecho amplia provisión para que los corazones y las vidas de todos sus seguidores puedan ser dominados por su divina gracia, a fin de que sean una luz ardiente y brillante en el mundo. El propósito de Dios es que tú y yo, en medio de la oscuridad, podamos brillar como una luz que alumbra alrededor de este mundo perverso. Eso es el propósito de Dios. El Señor nos ha dejado todas estas cosas escritas para nuestra enseñanza. Y Él quiere que tú y yo podamos llevar esto a la práctica. Y esto sea una realidad en nuestra vida. El Evangelio no es para tenerlo guardado en casa. El Evangelio no es para que yo voy a hacer lo que tengo que hacer, pero el Evangelio queda en casa. El Evangelio es para vivirlo, es para ir donde quiera que vaya. Mi vida debe de enseñar que yo tengo a Cristo en mi corazón y que Cristo vive en mí y que cada día estoy muriendo al yo. Cada día mi vida debe de estar cabalmente desapareciendo, como decía Pablo. Cada día muero yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que cada uno de nosotros debiera de estar haciendo en este momento. Sacrificando los deseos de nuestra vida. Preguntaba, ¿qué es un sacrificio personal? Un sacrificio personal. ¿Qué sería un sacrificio personal que yo tengo? Alguien me dijo, bueno, sería desistir
dejar la droga, dejar el alcohol, dejar la mundanalidad, el sexo depravado y todas esas cosas que han corrompido a este mundo. Esos son los deseos de la carne. Los deseos de la carne es todo pecado. Por eso el Señor está hoy. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenté vuestro cuerpo en sacrificio. ¿Tienes problema para la comida? ¿No quieres dejar de comer lo que a ti te gusta? ¿Tienes problema con eso? ¿Sabes? Todo eso verdaderamente sería un sacrificio si nosotros dejamos de comer lo que a nosotros nos agrada y empezar a comer de acuerdo como la palabra de Dios nos ha dejado escrito que lo debemos hacer. Porque sabes una cosa, a veces nosotros decimos, bueno, pero si todo eso hemos comido y todo eso hemos hecho, sí, pero por eso es que estamos con esta mente tan embotada, ¿sabes? Embotadas tenemos la mente. No podemos discernir entre lo santo y lo impuro. ¿Por qué? Porque la mente no entiende a causa de lo que nosotros comemos, tomamos y bebemos. Ese es el problema. Por eso hoy el Señor dice, quiero una ofrenda en sacrificio. Ya deja de comer tus placeres de lo que a ti te gusta. Come lo que yo te he dejado que comas. Haz lo que yo te digo que hagas. Eso es así. En la realidad no es nada fácil, pero tampoco es imposible, ¿sabes? No es imposible, porque el que venció el pecado por ti y por mí, ya lo venció todo. Ahora es que tú y yo nos aferremos a Él y en el nombre de Él clamemos, en el nombre de Jesús, para vencer cada hábito, cada pecado de nuestra vida, cada tentación, cada deseo que hay en el corazón del hombre. Hay poder en Jesús, hay poder en la sangre preciosa de Cristo. Es importante que nosotros entendamos eso. Es importante que nosotros entendamos que solamente nosotros tenemos que someter nuestro yo a Él. Tenemos que decidir en nuestra mente y en nuestro corazón entregarnos a Él, entregar nuestra vida. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y dejemos que el Espíritu Santo nos vaya enseñando poco a poco cómo podemos vivir, cómo podemos hacer para comer saludable, tomar saludable. El Espíritu de Dios nos enseña todas esas cosas. El Espíritu Santo nos ayuda. ¿Por qué no hacer una decisión hoy de entregarle este cuerpo en sacrificio a nuestro Dios? Allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23, fíjate lo que dice. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Estos versículos son claves para nuestra vida. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué te parece? El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, oye, todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensiblemente
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amigo hermano, esa es la verdad. El Dios de paz os santifique por completo. Pero una cosa es cierta, el Señor Jesús no puede santificarnos por completo a no ser que yo le abra el corazón y le diga, aquí estoy, tómame tal como soy, cámbiame, transfórmame, quítame los deseos, quítame todas estas cosas que hay en mí. Dame la bendición de que yo pueda obedecerte en espíritu y en verdad, como dice la palabra. El Dios de paz os santifique por completo. Esa es la verdad, amigo hermano. Nosotros, el Señor nos ha dejado todas las cosas y nos ha dejado tan claras, porque verdaderamente, dice el verso 24, y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué dice la palabra? Fiel es el que os ha llamado. Fiel es el que nos hace el llamado, el cual también lo hará. Sí, amigo hermano, Él lo va a hacer siempre. Que tú y yo vayamos con un corazón humilde, sumiso a Él y le pidamos. Él lo hará. Él lo hará, Él lo ha dicho. Así que por eso es que el Señor hoy está esperando que cada uno responda al llamado, ¿sabes? El llamado es claro. Presentemos nuestro cuerpo en sacrificio. Y luego dice allí en 1 Corintios 10:31. Cuán importantes son estos versículos, ¿sabes? Estos versículos son muy importantes. Dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, fíjate lo que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, esto es importante. Si comemos, bebemos, nos vestimos, nos gozamos, nos alegramos, si hacemos todas esas otras cosas, todo debe ser, ¿para qué? Para darle la gloria a Dios. Así es, amigo hermano. Todo debe ser para darle la gloria a Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo a gloria de Dios. Muy importante estos temas, ¿sabes? Porque verdaderamente el Señor sabe que ni estamos comiendo, ni estamos bebiendo, ni estamos vistiendo, ni estamos gozándonos, ni estamos haciendo lo correcto delante de Él. Todo lo estamos haciendo a gloria del mundo. Pero el Señor hoy hace el llamado. Si comes y bebes y haces otras cosas, hazlo para mi gloria, para la gloria de Dios. Sí, amigo hermano, tiene lógica. Él es nuestro creador, Él es nuestro redentor, Él es el todo en todo. ¿Por qué nosotros no le damos la gloria? ¿Por qué nosotros no lo honramos viviendo una vida santificada en todo nuestro ser? Es muy triste, pero esa es la verdad. Yo quisiera comentario en este versículo. No sé si terminó el que teníamos allí, si no, tomamos otro. Porque verdaderamente el Señor es paciente y aún Él, como Él dice, no queriendo que ninguno perezca, sino todos lleguemos a este conocimiento.
La santificación que presentan las Sagradas Escrituras tiene que ver con el ser entero. Así, mi amigo, mi hermano, la santificación que presentan las Sagradas Escrituras tienen que ver con el ser entero, el espíritu, el alma, el cuerpo. He aquí el verdadero concepto de una consagración integral. ¿Qué te parece? El apóstol San Pablo ruega que la iglesia de Tesalónica disfrute de una gran bendición. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma, cuerpo sea guardado sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Existe el mundo religioso, una teoría sobre la santificación. ¿Qué es la falsa? ¿Qué es la falsa en sí misma y peligrosa en su influencia? En muchos casos, aquellos que profesan poseer la santificación no conocen esa experiencia en forma genuina. Mira, hay muchas clases de santificación. No conocen en forma genuina. Su santificación consiste en pura charla y en el culto de la voluntad. ¿Qué dice? Su santificación consiste en pura charla y en el culto de la voluntad. Presiden de la razón y el juicio y dependen totalmente de sus sentimientos. Aquí está el problema. Presiden de la razón y el juicio y dependen totalmente de sus pensamientos. ¿Te das cuenta? Porque el Señor dice, el Dios de paz os santifique en todo razonamiento, en todo pensamiento, en todo lo que hay en nosotros. Dice, basando sus pretensiones de santificación sobre las emociones que tengan en una oportunidad determinada. Son tercos, perseveran en sus propias tenaces pretensiones de santidad, usando muchas palabras, pero sin llevar el fruto precioso como prueba. Esas personas que profesan ser propias almas con sus pretensiones, sino que ejercen, esas personas que profesan ser santas, no solamente están engañando sus propias almas con sus pretensiones, sino que ejercen una influencia que desvía a muchos que desean fervientemente conformarse con la voluntad de Dios. Fíjate nomás, se los puede escuchar reiterar una y otra vez. Dios me guía, Dios me guía. Hay un peligro, ¿sabes? Vivo sin pecado, dicen ellos. ¿Sabes? Qué triste pensar eso, ¿sabes? Dios me guía, vivo sin pecado. Muchos que se relacionan con este espíritu se encuentran con algo oscuro y misterioso que no pueden comprender, pero es precisamente aquello lo que difiere totalmente de Cristo. El único modelo verdadero. ¿Quién es el único modelo verdadero? Nuestro Señor Jesucristo. Así es, mi amigo, mi hermano. Ojalá que
en tu vida y en mi vida no hayan esos pensamientos de pensar que verdaderamente estamos haciendo lo incorrecto y que estamos siendo aprobados por Dios y que Dios nos santifica en todo antes de que nosotros podamos tener el privilegio de tener una obediencia total. La obediencia total es importante en la vida del cristiano. La obediencia para poder obtener la victoria es decir, para poder salir victorioso, es que cada día nosotros podamos entender que nada bueno hay en nosotros, que si no fuera por la sangre preciosa de Cristo, nosotros verdaderamente ni vida tuviéramos. Así es, esa es la verdad. Por eso dice ese versículo allí que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos debe de ser para honrar y glorificar el nombre de Dios. Dice en Romanos 8:9. Romanos capítulo 8:9. Dice así. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí nosotros podemos entender. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Hacia dónde me inclino más? ¿Hacia dónde van mis deseos? ¿A obedecer la carne o a obedecer a Dios? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Estamos viviendo según el Espíritu? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amigo hermano, así se tiene que ver la diferencia. Tristemente, hoy no podemos, no se puede ver eso, porque todos estamos verdaderamente, no estamos viviendo a la altura que el Señor requiere. No hemos entregado nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día cuando yo he entregado mi vida al Señor y le he dicho, Señor, perdóname, no he vivido a la altura como tú lo requieres, pero hoy yo propongo en mi mente y en mi corazón hacer tu voluntad con tu ayuda, porque ninguno puede, nadie puede servir a Dios si no es porque la voluntad de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nadie puede agradar a Dios si no es a través del Espíritu Santo. Por eso es que debemos de estar constantemente ofreciendo nuestro cuerpo vivo, santo y agradable. ¿Te acuerdas allá en Mateo, en San Juan 5:24? Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Sí, amigo hermano. Él dice 5:25, creo, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Y ese es importante, pero el versículo creo que es el 25. Dice, 4:24, sí, 4:24 es. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Es necesario, es importante
que tú y yo hoy presentemos nuestro cuerpo en sacrificio. ¿Por qué? Porque es la hora viene y nosotros no estamos preparados. Pero sigamos allí en Filipenses 1, 20 al 21. Filipenses capítulo 1, 20 al 21. ¿Qué dice ahí? 1:20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también será, magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Oí escucha a Pablo hablando, conforme a mi anhelo. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? Conforme a mi anhelo y esperanza, la esperanza de él, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Así, amigo, debemos decir nosotros. Esas deberían de ser nuestras palabras. Y luego el 21 sigue diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabes? Pablo le daba lo mismo. Si moría, qué bueno. Si vivía, también. O sea, ¿por qué? Porque verdaderamente él vivía para honrar y glorificar el nombre de Dios. En la vida de Pablo se podía ver la santificación. En la vida de él, ¿por qué? Porque verdaderamente él vivía para agradar a Dios. Y aunque tú conoces la vida de él, cómo le fue tan dura. Sin embargo, él llegó a decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuán importante es que nosotros podamos presentarnos también de esa manera delante de Dios para que verdaderamente podamos decir como Pablo dijo. Romanos 6:13, fíjate lo que dice. Romanos capítulo 6 y el verso 13 dice así. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Pablo nos amonesta bien claro. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Dice algunas personas, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Es mi cuerpo. Mentira, no es tu cuerpo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Y luego sigue diciendo, como vivos. ¿No he terminado el versículo ahí? Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amigo hermano, así deberíamos de estar hoy, en este momento, que el tiempo de su venida está a las puertas. Debemos de estar, no debemos de estar presentando nuestros cuerpos, dicen, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, ya no más los deseos mundanos no deben existir en nuestra vida. Dice, al pecado como un instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de iniquidad, de justicia, perdón, como instrumentos de justicia.
cuán bueno es Dios, ¿sabes? Ahora quisiera un comentario allí en esos versículos. Porque Dios es verdaderamente sabio. Él nos ha dejado todas estas cosas para que al meditar en ellas nosotros podamos entender cuál es la buena voluntad de Él para con nosotros. Es importante, muy importante. Dice, la doctrina de la santificación verdadera es bíblica. El apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Tesalónica declara, esta es la voluntad de Dios, es a saber, vuestra santificación. Y ruega así, el mismo Dios de paz os santifique del todo. Eso que leímos, ¿verdad? Y luego dice, la Biblia enseña claramente qué es la santificación y cómo se la puede alcanzar. ¿Cómo poderla alcanzar? El Salvador oró por sus discípulos, santificaos con la verdad. ¿Cómo alcanzar la santificación? Jesús oró, santifícalos con la verdad. Tu palabra es verdad, dijo Juan 17:17. San Pablo enseña que los creyentes deben ser santificados por el Espíritu Santo. Muy importante esto. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Es una pregunta. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Jesús dijo a sus discípulos, cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él los guiará al conocimiento de toda verdad. Qué lindo, ¿verdad? Eso lo dijo Jesús. Y luego sigue diciendo, y el salmista dice, tu ley es la verdad, porque la palabra y el Espíritu de Dios quedan de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia encerrados en la ley divina. Ah, qué precioso pensamiento. Tu ley es la verdad, por la palabra, el Espíritu de Dios queda manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia encerrados en la ley divina. Y ya que la ley de Dios es santa, justa, buena, un trasunto de la perfección divina, resulta que el carácter formado por la obediencia a esa ley será santo. Gloria a Dios por ello. Será santo. Cristo es ejemplo perfecto de semejante carácter. Los discípulos de Cristo han de volverse semejante a Él. ¿Qué te parece? Qué desafío, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Debe de volverse semejante a Él. Es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Ahí está. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo Jesús. Así es, mi amigo, mi hermano, por el poder del Espíritu de Dios que habita en el corazón. ¡Qué pensamiento! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Pero no estamos solos para hacer este trabajo, porque la palabra de Dios nos dice que es el Espíritu Santo el que nos ayuda en todas estas cosas. ¡Qué lindo! ¡Qué Dios como el que nosotros servimos! Es un Dios de amor, es un Dios de bondad y un Dios que verdaderamente se preocupa por sus hijos. El Señor desea que cada uno de nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. El deber cristiano es presentar vuestro cuerpo vivo, agradable a los ojos de Dios. Esa es la verdad. Luego sigue diciendo allí en Hebreos capítulo 4 y verso 14.
al 16, 14 y 16. Hebreos 4:14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sí, amigo hermano, fíjate, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora el verso 16, qué lindo Dios. Acerquémonos, ¿qué dice la Biblia? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Te da la invitación de Dios? Acerquémonos confiadamente. ¿Tú sabes lo que significa ir sereno, confiado al trono de la gracia, a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, que nos acepte tal como estamos y nos dé la purificación cada día a través del Espíritu Santo, que nos ayude a obedecer en nuestra vida diaria tantas cosas que hay que al Señor no le agradan? Verdaderamente debemos de ir confiados, creyendo, porque el Señor no nos recrimina nada, ¿sabes? Él no nos recrimina por qué, para qué, por qué hasta ahora. No, Él quiere que hoy, así como estamos, así como en este momento estamos viviendo, tal vez en un pecado muy grande, ilícito, pero el Señor dice, así te amo, di todo para que tú tuvieras vida y la tengas en abundancia. Así te amo, así te quiero, ven a mí y yo te voy a purificar y te voy a santificar. Sí, amigo, ese es el Dios que yo sirvo y ese es el Dios que yo te presento hoy. Un Dios que no te recrimina, no te dice, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no has venido conmigo? ¿Por qué te metiste ahí? Él dice, solamente venid a mí y yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer descansar, yo te voy a libertar. A mí me vas a conocer y tú vas a ser libertado de todas esas cosas que te tienen atado. El Señor lo hace, pero para ello tú tienes que tener fe. Tienes que creer. Créelo, porque el Señor lo dice. Todo lo que dice la Biblia, todo, 100% es veraz. Todo lo que Él nos enseña es porque así es. Y si el Señor lo dice, tú y yo lo debemos creer. Porque es importante. La Biblia dice, es importante, fíjate lo que dice Santiago capítulo 5, verso 15. ¿Por qué este versículo? Porque fíjate cómo dice. Y la oración de fe, ¿qué dice? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Amigo hermano, no te quedes allí esperando que el enemigo siga turbando tu mente cada día. Entrégale la mente a Jesús diariamente. Dile, toma mi mente, toma mi corazón, toma todo mi ser. Me entrego en cuerpo y alma y sacrificio para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor de paz, como dice allí ese versículo de Segunda de Corintios, y el Dios de paz os santifique por completo, ¿verdad? Entonces, si nosotros creemos que Él lo hará,
Solamente tenemos que tener la seguridad y la fe que Él obrará en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Padre Santo, gracias te doy, Señor, en esta tarde por esta bendición de este tema. Qué lindo tema, Señor. Cuán bueno eres. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra. Hoy, Señor, yo te voy a pedir por cada uno de aquellos que escucharon este mensaje, que cada día aumente su fe, que el Espíritu Santo toque sus corazones y cada uno de nosotros podamos entregarnos en cuerpo y alma y en espíritu y en verdad para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.